todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP, que puedan estar cracks, como se los digo siempre, como se los deseo siempre. Y en verdad, espero la estén pasando bien, estén teniendo un poderoso día. Porque miren, ¿qué les traigo el día de hoy, chicos? Porque en realidad, a petición de muchos, chicos, pensé que en mi video anterior lo había explicado. Me refiero a mi video anterior donde explico todo sobre el evento de San Valentín. Hubieron muchos que quedaron con dudas, más que todo con los cambios y obviamente esas cositas. Entonces el video de hoy, chicos, les explicaré los cambios, los mejores cambios posibles, los cambios que deben de realizar, y obviamente les daremos su recomendación de orbes a estos mutantes, ya que obviamente lo más solicitado en realidad fue la recomendación de orbes de lo que es el nuevo mutante, porque ya yo tengo recomendación de orbes del mutante Centinela, pero obviamente quieren la recomendación principal de Regulo Anjusia. Así que vamos a eso, chicos. Primero, cambios que les recomiendo, chicos. O sea, ¿cuál de los tres cambios es el mejor posible? Sinceramente, chicos, la Mecali ni la vean, chicos. O sea, la Mecali es una de las peores mutantes estadísticamente que combinarían en el meta, chicos, así que no se las recomiendo para nada. Un daño muy bajo, debilitamiento muy bajo, y bueno, entre la vida y eso, pues sinceramente no pega nada en el meta. Así que no les recomiendo cambiar la skin de la Mecali, ni siquiera por bingo, porque creo que no fue incluida en el bingo de eventos. Creo que fue, no, pues no. Obviamente porque el bingo no lo han incorporado todavía, pero de resto es muy complicado. La mejor opción, chicos, el mejor cambio que yo les sugiero, pues es el Centinela, chicos. El Centinela al 1000% es un mutante que deben de cambiar, porque, chicos, sinceramente es un mutante realmente fuerte. Ya yo les he traído la recomendación de oro por el canal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Este mutante está equilibrado con lo que es el Tecnoforce, solamente que el Tecnoforce se usa más porque es un poquillo más rápido el Tecnoforce, pero de por sí el Centinela tiene un poco más de daño que el Tecnoforce y tiene la misma cantidad de escudo, se podría decir, porque el Centinela allí, como ven, dice que representa un daño de 1208 puntos, pero en realidad tiene este mutante un daño de 1500 puntos aproximadamente, y el múltiple pues es mucho más alto. Su escudo, el mutante, al alcanzar el level 25 alcanza el 45% de escudo, lo cual lo hace un mutante totalmente bueno, totalmente usable, chicos, un mutante diría meta. Así que pues el Centinela es el mejor cambio, chicos, no lo duden. Ya si cualquier cosa por allí ya tienen el video de recomendación de orbes, pero obviamente aquí les daré la mejor combinación, chicos, porque la mejor combinación es la misma que el Tecnoforce, chicos. Un orbe de fortalecimiento especial, un orbe de fortalecimiento básico y un orbe de escudo básico. No hay mejor combinación que esa, chicos, no hay mejor combinación que esa. Así que si deciden armar al Centinela, pues esa es la única combinación viable, la única combinación que lo hace realmente poderoso, chicos. Así que ya saben, forta, escudazo para el Centinela, y ya saben, les vuelvo a mencionar, es el mejor cambio que pueden hacer. Ya saben que tiene un precio de 300 fichas. En total en el evento van a poder obtener 1000 fichas, así que si canjean al mutante nuevo y al Centinela van a necesitar 100 fichas más. Así que si quieren los dos mutantes, pues pueden comprar esta oferta de fichas, chicos. Son 100 fichas por $500, así que si están dispuestos a obtener ambos mutantes, que ya más adelante verán si vale la pena o no. Así que aquí, como ven, ya yo he sacado al nuevo mutante. Obviamente me salió la versión de vida, que estafa, yo quería la versión de daño, aunque la diferencia es totalmente nula. Entonces, chicos, les daré su recomendación de orbes. Obviamente les volveré a dar el análisis de este mutante para los que son nuevos y quisieran saber su recomendación de orbes, para que al final vean si vale la pena o no, o si quieren comprar las fichas para obtener los dos mutantes. Así que vamos a eso. Este mutante de eventos, chicos, sable con galáctico llamado Regulo y Jusia, un mutante obviamente de especial exclusivo de este evento de San Valentín, que cuenta con la habilidad de respuesta. Estadísticamente posee una velocidad de 5.88 puntos, tiene una vida total de apenas 2282 puntos, chicos, apenas.
El daño de sus ataques allí, como ven, es de 1227, pero allí es donde está la estadística, oculta del mutante, y es que el daño real del mutante es de 1860 puntos, chicos, aproximadamente, mejor dicho, exactamente, chicos, 1860 puntos, lo cual representa un daño totalmente bárbaro, chicos. O sea, es mucho daño, es mucho daño. Pero ¿qué pasa? Que el mutante está equilibrado, ciertamente, mejor dicho, nerfeado, con su poca cantidad de vida y poca cantidad de respuesta. Porque el mutante, al alcanzar el level 25, su respuesta apenas alcanza un 15%. O sea, es nada de respuesta, es nada, no es nada de respuesta, chicos. Es muy poca respuesta. Un mutante que en evos bajos, chicos, les puede funcionar muy bien con la combinación de orbes correcta, ojo, porque puede ser, tiene un buen ataque galáctico, un buen daño para los rápidos cyber del meta de evos bajos, al estilo Proyecto, Spin. Más adelante les diré el por qué. ¿Por qué? Porque obviamente tiene mucho daño, pero chicos, es un riesgo total este mutante. Este mutante es igual que la Missy Despierta. La Missy Despierta, cuando salió, todos andaban, wow, no, es buen mutante, tiene un daño increíble, y puf, a la semana se olvidaron de la mutante y ya nadie conoce quién es la Missy Despierta, porque tristemente, obviamente, no combina en el meta, no combinó en el meta. Pero eso sí les voy a decir, el Regulo a Yucio es mucho mejor mutante que la Missy Despierta, sí, es mucho mejor. No en tanta diferencia, pero sí es mejor de cierto modo, chicos. Así que vayamos con la recomendación de los chicos, que obviamente yo le tengo un par. Pero la mejor, chicos, la mejor es que le coloquen un orbe de velocidad. Chicos, tienen que meterle un orbe de velocidad sí o sí, porque les recuerdo, él es 5.88. Si a este mutante ustedes le colocan un orbe de velocidad level 4, pues no habrán mutantes 11.11 con orbe de velocidad level 5 que los dobleguen. Así que allí pueden tener un buen punto del mutante para esos evos bajos. Por eso les digo, si le ponen un orbe de velocidad en level 4, les pueden hacer frente a lo que son los proyectos 3v3, a los Spin Furies, a los Zeus, a las Mimicrono Curvas y otros mutantes pues 11.11 que se usen a esa velocidad, chicos. Solamente les recuerdo eso, así que les recuerdo que tienen el daño suficiente para one-shotearlos, y si le ponen un orbe de velocidad pues no los van a doblegar. Entonces el resto, chicos, pues sería un orbe de velocidad, un orbe de ataque y un orbe de vida, porque tienen que equilibrar esas estadísticas. El orbe de ataque para que se asegure de one-shotear en realidad lo que se le atraviese, respectivamente a esos mutantes con una vida no tan alta. Y obviamente el orbe de velocidad, chicos, para que aguante el turnazo de aquellos mutantes rápidos que se pueden encontrar en las batallas, chicos. Sinceramente, aún les digo así, que su debilidad en la vida es muy notable, así que 2 turnos de cualquier mutante y pues el mutante se despide, chicos. El mutante se despide, así que mejor combinación, pues velocidad, ataque y vida. Ya la segunda combinación es mucho más riesgosa, el cual no les recomiendo, pero que les pueden funcionar debido a sus estadísticas, y es que le van a colocar lo que es un orbe especial de fortalecimiento y le van a poner 2 orbes de vida. Sinceramente, obviamente solamente les doy esa recomendación por sus estadísticas, pero de por sí es algo que yo en realidad no les sugiero para nada, porque recuerden, el mutante tiene ataque individual y entonces pues no vas a agarrar un orbe de fortalecimiento sabiendo que puedes sobrevivir simplemente para matar a un mutante y ya después no te rinda mucho más en la batalla. Ojo, que tal vez por la respuesta hayan cositas, pero no. ¿Por qué? ¿Por qué no puede aprovecharse la respuesta? Porque es muy baja, no importa. Cualquier mutante te va a decidirte hacer múltiples sin pena ajena, chicos. Sin respeto. Así que esa es la debilidad del nuevo mutante, chicos. Sinceramente no se los recomiendo desde un principio. Obviamente, como les acabo de mencionar, en evos bajos puede funcionar para one-shotearse a esos cybers rapiditos que se pueden llegar a topar por ahí. Pero tengan cuidado con la madre de dragones, porque si no, les pueden decir bye bye y ustedes no van a tener oportunidad de hacer nada. Así que estas son mis recomendaciones del nuevo mutante, que en realidad está algo estándar, chicos. En cualquier cosa, yo aquí ya yo lo canjeé. En realidad, chicos, si este video llega a una buena cantidad de likes, no les pediré likes, porque en verdad ya últimamente y con el último video del Aratomis ya le pedí una cantidad totalmente alta. Así que no les pediré una cantidad de likes, sino que ya ustedes verán si deciden dejar su poderoso like o no. Y yo decido subirlo al máximo para que veamos el potencial de él en el PvP y veamos qué tal puede ser. Pero de resto, chicos,
mejor opción que el Centinela no hay. Mejor opción que el Centinela no hay, pero les recuerdo que pueden comprar 100 fichas por 500 de oro, simplemente 500 de oro, y pues cambian a los dos mutantes y ya sí los prueban, porque de por sí la Mecali, chicos, la Mecali es un asco de mutante y bueno, obviamente pues no lo sugiero para nada. Así que en verdad, chicos, espero les haya gustado este video de recomendación de análisis de estos mutantes, y obviamente ya ahí tienen su recomendación de oro para aquellos que se lo preguntan un montonazo. Y ya en verdad es cuestión de ustedes si deciden cambiarse al mutante, arriesgarse por él. Tal vez lo usen las primeras semanas, pero ya obviamente verán que es preferible usar otro mutante pues que sea más tanque, que con un múltiple haga un beneficio mayor a esos veloces. El Aratomis está realmente fuerte y tiene la misma velocidad, y pues el Aratomis está 1000 veces por encima. Pero ya eso es cuestión de diferencia de genes, porque les recuerdo, diferencia de genes ellos tienen. Así que sin más nada que decir, chicos, dejen ese poderoso like, se pueden suscribir, chicos, que estamos muy cerca de esos 17.000 suscriptores, y bueno, eso me haría muy feliz. Y sin más nada que decir, vayamos rapidito a esos saludos. Y le enviamos un grandioso saludo al primero de los comentarios nuevamente, y es para el grande de Luis García. Saludito que se lleva el poderoso miembro del canal Loregon Stars. Uno más para ti, por supuesto, Norville Junior Montalbán. Saludazo que se lleva Ezequiel Benialgo. Saluditos para la máquina de Estefano Jackson. Saludazo para De Lima Angrariani. Super saludito para Aquiles alias Verde. Y por último, pero no menos importante, mega super saludo para MK Tizi. Así que ya saben, amigos, que les haya gustado el video, que les haya entretenido, que les haya servido, y nos vemos en un próximo video de este juegazo. Adiós. Check, doing me, and do your job. Bird is the name, then baller did the chain. Torn off for the watch, busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and the queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get taller, so he streamed me when he leave me.